Cordial, fraternal saludo. Me llamo González Martínez Rafael. El tema de tratar del día de hoy es motores gestores de bases de datos, actividad bibliotecas 2, bases de datos. NRC 6105. Mi grupo está conformado por González Martínez Rafael, o sea, mi persona, Verástegui Arcos, José David Pardo Moreno, José Ferley. Docente Rubén Darío Rodríguez Useche. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cuarto semestre. Programa de Ingeniería de Sistemas. Girardot, Cundinamarca 2022. Definición de motores de base de datos. Los motores de base de datos son programas específicos dedicados a servir de intermediarios entre las bases de datos y las aplicaciones que la utilizan como función principal. Cada uno de estos cumple una tarea específica, que van desde crear la base de datos hasta administrar el uso y acceso a esta. Teniendo en cuenta la gran cantidad de información que se almacena en una base de datos y que cada vez son más las aplicaciones y personas que requieren de su uso, los motores de base de datos nacen como alternativa para optimizar el procedimiento de acceso, consulta y extracción o inyección de información de la base de datos, creando así un entorno más sencillo, agradable y eficaz a la hora de utilizarlas. Por otro lado, las características que deben tener los motores de base de datos: abstracción de la información, independencia, redundancia mínima, consistencia, seguridad, integridad, respaldo y recuperación, control de la concurrencia, tiempo corto de respuesta. Un sistema gestor de bases de datos o Database Manager System es un sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible. En la actualidad existen multitud de sistemas gestores de bases de datos y pueden ser clasificados según la forma en que administran los datos. Por ejemplo, están las relacionales, las no relacionales, está, digamos, la de orientado a objetos, está de red y otras que están también orientadas a documentos. Por ello vamos a empezar con los datos relacionales. Este es un modelo que se ha utilizado desde 1970 y ha sufrido una serie de transformaciones hasta convertirse hoy en día en el modelo más utilizado para administrar las bases de datos. Uno de ellos que podemos utilizar como ejemplo sería el MySQL. Este es un sistema de gestión de bases de datos relacional por excelencia. Sus ventajas serían facilidad de uso y gran rendimiento, facilidad para instalar y configurar, soporte multiplataforma y soporte SQL. También está la MariaDB, que es un sistema de gestión que deriva del MySQL, que cuenta con la mayor característica de este e incluye varias extensiones. También una de sus características sería el aumento de motores de almacenamiento, gran estabilidad, seguridad y rapidez en transacciones, extensiones y nuevas características relacionadas con su aplicación para bases de datos no SQL. También está el SQLite, que ese es un sistema gestor como tal, que es una biblioteca escrita en C+, que implementa un sistema gestor de bases de datos y que permite transacciones sin necesidad de un servidor ni configuración. Sus características sería el tamaño. Al tratar de una biblioteca es mucho menor que cualquier sistema gestor de bases de datos. Reúne los 4 criterios de autonomía, consistencia, aislamiento y durabilidad, logrando gran estabilidad y gran portabilidad y rendimiento. También podremos hablar del PostgreSQL, que es un sistema de bases de datos relacional orientado a objetos y es libre, publicado bajo la licencia de BSD. Sus ventajas son control concurrente multiversión, flexibilidad, multiplataforma y dispone de herramientas de bases de datos. También otra sería Microsoft SQL Server, que ese es un sistema relacional basado en el lenguaje
TransSQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios gran cantidades de datos de manera simultánea. Una de sus características sería el soporte exclusivo por parte de Microsoft, estabilidad, posibilidad de cancelar consultas, potente entorno gráfico de administración, entre otros. También está Oracle, que ha sido el sistema gestor de base de datos por excelencia para el mundo empresarial. Sus características serían el soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. También están los sistemas gestores de bases de datos no relacionales, que ellos sería el MongoDB, que este sería el más popular y utilizado actualmente en las bases de datos no relacionales. Sus características serían indexación y replicación, balanceo de carga, almacenamiento en ficheros, consulta ad hoc y escalabilidad horizontal. También por ello hablamos de Redis, está basado en el almacenamiento clave de valor. Sus características serían autonomía y persistencia, gran velocidad, simplicidad y multiplataforma. Cassandra, al igual que el Redis, Cassandra también utiliza almacenamiento clave valor, que es un sistema gestor de bases de datos no SQL, distribuido y masivamente escalable. Sus ventajas serían multiplataforma, propio lenguaje de consulta, escalado lineal y horizontal. ¿Cómo funcionan los motores de bases de datos? Esto permite crear una base de datos relacional para el procesamiento de transacciones en línea o datos de procesamiento analítico, o sea que es para búsquedas. Se puede crear tablas para almacenar datos y objetos de bases de datos como índices, vistas y procesamientos almacenados para ver, administrar y proteger los datos. Se puede utilizar SQL Server Manager Studio para administrar los objetos de bases de datos y SQL Profiler para capturar eventos del servidor.